Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo una nueva review de este Smart TV Samsung Muculed Q60R, que es un modelo del 2019, y esta nueva review la hago principalmente porque en algunos países todavía ese televisor se consigue nuevo, o ya sea que lo consigan usado. Muchas personas se preguntan si vale aún la pena, si es mejor en comparación al Q60T, que es del 2020, o en comparación al Q60A, que es de este 2021. Más adelante compararé las tres pantallas en un solo video para que puedan decidir, pero por ahora lo que yo les puedo decir así de entrada es que el Q60R, que es este, repito, del 2019, es mejor en dos aspectos principales. El primero es que en el apartado gaming soporta tasa de refresco variable FreeSync, mientras que el Q60T y el Q60A no. Lo otro en lo que también es mejor es en cuanto al tiempo de respuesta, que es muy inferior, lo cual es bueno. Es de 10,4 milisegundos, esto quiere decir que el manejo del movimiento es mejor. Mientras que en el Q60T es de 18,2 milisegundos, aunque no por eso quiere decir que el manejo del movimiento en el Q60T sea terrible. Simplemente que en este Q60R es un poco mejor. Por todo lo demás, en temas de contraste y brillo y también el rendimiento en el sistema de sonido, este Q60R es levemente inferior, por lo menos en comparación al Q60T del 2020. Entonces, entrando en datos técnicos, este Q60R, repito, modelo 2019, tiene un contraste nativo o relación de contraste nativa de 6292:1, que no está para nada mal. Su cantidad de brillo en nits en SDR es de 411 y en HDR de 424, que la verdad tampoco está para nada mal. En lo que tiene que ver con tecnologías de retroiluminación, su tecnología es Edge, usa LED convencionales, no soporta ni local dimming ni tampoco Full Array. Tengan en cuenta que el Q60T y el Q60A tampoco soportan estas tecnologías. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia HDR, este televisor soporta tecnologías de HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Tengan en cuenta que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología conocida como Dolby Vision. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si llegan a disfrutar este video le den clic por favor en el botón de me gusta, que además activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. Aquí además pueden corroborar que se trata precisamente del modelo Q60R y esta es la última versión de software disponible, la 1374. En lo que tiene que ver con la uniformidad de los colores negros, los veo comparando estos tres televisores Q60R, Q60T y Q60A en una misma pantalla para poder ver qué tan intenso es el problema de clouding y de backlight bleeding en los tres, cuál presenta menos problemas en estos aspectos. En cuanto al escalado de imagen, en este televisor es decente a partir de 720p UHD. Se va a notar de pronto algo de pixelación en algunas partes, pero es muy tolerable o puede pasar desapercibido en la mayoría de los casos. Ya si la resolución es inferior, 480p o menos, sí se va a notar un poco más de pixelación y puede ser un poco molesto para algunas personas. Ya a partir de 1080p Full HD, el trabajo de escalado de imagen en este televisor es muy bueno. El contenido parece de hecho que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Eso no va a pasar ni en este ni en ningún otro televisor 4K. Ya con contenido en 1440p los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo y por supuesto puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones como Amazon Prime, Disney Plus, Netflix entre otras reducirán automáticamente la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al manejo del movimiento, la verdad es que es un punto relativamente fuerte de este Q60R, a pesar de que era el gama baja de la gama media del 2019. En cada uno de los modos de imagen, aquí en la configuración experta,
Tiene estos parámetros de vista digital clara y configuración de AutoMotion Plus, que es lo que se conoce ahora como ajustes de claridad de imagen en los modelos 2020 y 2021. Pueden ensayar con el movimiento libre de LED, mover estos parámetros de reducción de vibración y de borrosidad, colocarlo en automático, ver los resultados que se muestran de acuerdo a cada tipo de contenido, pero la verdad es que los problemas de vibración, borrosidad y tartamudeo son casi imperceptibles en la mayoría de los casos en este Q60R. Los ángulos de visión no son buenos, los colores lucen blanquecinos cuando este ángulo de visión es muy amplio, como pueden notar, pero como ya muchos saben, es un problema que pasa en prácticamente todos los televisores con paneles VA, como es el caso de este Q60R de gama baja, de gama media y aún algunos de algunas marcas de gama alta. Entonces es un televisor para ver siempre de frente, o recomendado para verlo siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión que sea muy amplio. El manejo de los reflejos tampoco es otro punto fuerte de estos televisores con paneles VA. Los resultados son un poco inferiores en comparación a televisores con paneles ADS o IPS. Sin embargo, me parece que los resultados en este Q60R no están para nada mal, son por lo menos muy decentes. Es un televisor que podría funcionar muy bien en habitaciones que reciban algo de iluminación artificial, pero sí que es más recomendado para habitaciones con poca iluminación. En cuanto al apartado gaming, lo más importante que deben tener en cuenta es que este televisor supera al Q60T y al Q60A, no solamente por el hecho de soportar tasa de refresco variable FreeSync, sino porque además soporta 120 Hz de tasa de refresco nativa hasta la resolución de 1440p y en 4K hasta 60 Hz, mientras que el Q60T del 2020 y el Q60A del 2021 no soportan 120 Hz en 1440p. En cuanto a los tiempos de input lag, en este Q60R en 4K 60 Hz, en SDR y en HDR es de 14,6 milisegundos y en 1440p a 120 Hz de 6,1 milisegundos. Tengan en cuenta que ni este Q60R, ni el Q60T, ni el Q60A soportan puertos HDMI 2.1, es decir que no van a alcanzar los 120 Hz en 4K. Este televisor, a pesar de no tener puertos HDMI 2.1, va a poder funcionar por supuesto con la PlayStation 5 y la Xbox Series X, simplemente que no se van a poder obtener los 120 Hz en 4K, pero sí 60 Hz en 4K con tasa de refresco variable FreeSync. En temas de calidad gráfica, representación de colores, me parece que hace un muy buen trabajo. Ya el tema del clouding, como mencioné, se puede notar un poco, igual que los resplandores de luz en los bordes y esquinas, pero me parece que es muy tolerable, como pueden observar. La verdad es que para la gran mayoría de personas estos problemas van a pasar más que desapercibidos, entonces ténganlo muy en cuenta que es un televisor que puede funcionar muy bien con contenido que tenga ese tipo de escenas oscuras, ya sean videojuegos de terror, también con películas de terror, series, etcétera. Ese es el diseño del control remoto One Remote, pequeñito, muy ergonómico, con esta curva muy funcional, poquitas teclas. Una cosa que me gusta muchísimo de este televisor es que el sistema operativo es muy fluido, es más fluido en comparación sorpresivamente a los modelos Q60T y Q60A. El sistema operativo es Tizen en los tres, propio de esta marca Samsung. La velocidad de apertura de aplicaciones me parece que es muy rápida. El espacio de almacenamiento es de 4,08 GB, más que suficiente para prácticamente cualquier persona. Soporta aplicaciones populares y no populares, HBO Max, Disney Plus, Netflix, Apple TV, entre muchísimas otras que podrían variar de acuerdo a cada país y región. La función de compartir pantalla o screen mirroring también es posible, ya sea con dispositivos Android o con dispositivos Apple, porque soporta la funcionalidad conocida como AirPlay. Lo que no soporta este televisor es lo que se conoce como Multiview, que sí soporta el televisor Q60T del 2020 y el Q60A de este 2021.
En cuanto al navegador de internet, una gran ventaja de este Q60R es que sí soporta búsqueda por medio de comandos de voz en español, que es un problema que en algunos países sucede con el Q60T y Q60A, que no sé por qué en español no soporta la búsqueda por medio de comandos de voz, así que es una gran ventaja de este Q60R. También, por supuesto, la navegación es muy fluida, la verdad es que no hay pegas al respecto y por supuesto puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que algunas van a mostrar más publicidad que otras y probablemente algunas páginas no les permita reproducir el contenido, por ende deberán buscar una página web alternativa. Al final voy a mostrarles el rendimiento del sistema de sonido de este televisor, cuya potencia es de 20 watts. En cuanto a tecnologías de sonido, soporta canal de retorno de audio, no soporta canal de retorno de audio mejorado, sí soporta tecnologías Dolby Atmos y Dolby Digital, pero no soporta tecnologías DTS. Ya entonces, si me preguntan si vale la pena o no, la verdad es que sí. Pero también depende del precio, deberían poder conseguirlo a un precio más económico, de alrededor de unos entre 500 y 600 dólares esta versión de 55 pulgadas. Si les dan a escoger entre el Q60R, Q60T y Q60A, yo escogería el que estuviera más económico, pero si la diferencia de precios entre los tres no fuera más de 50 dólares, yo me iría entre el Q60R y Q60T. La decisión principal sería en cuanto al apartado gaming. Como yo no soy un gamer exigente, probablemente me iría por el Q60T, pero si ustedes sí quieren tener tasa de refresco variable FreeSync y los 120 Hz hasta 1440p, entonces sí les recomiendo mucho el Q60R, este que están viendo en pantalla. Y entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV Samsung QLED Q60R de 55 pulgadas modelo 2019.